Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva charla de nuestro ciclo de 400 años del convento franciscano. Agradecemos nuevamente a la comunidad de frailes franciscanos por permitirnos hacer estos eventos en su convento, y el colectivo Guatsinyo Salvatierra pues se complace en presentar al ponente del día de hoy, y me voy a permitir leer su reseña. El maestro Rodrigo Daniel Hernández Medina es licenciado en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en Historia Internacional por el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Historia de las Experiencias Religiosas del Museo Nacional, que pertenece a la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Fue curador y educador en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y coordinó los proyectos de documentación antropohistórica de las colecciones del Museo de Acámbaro, Dr. Luis Mota Maciel, y el Museo del Ferrocarril José Cardoso Telles. Ha publicado 2 libros en México y Argentina, así como varios artículos en revistas indexadas mexicanas, peruanas y brasileñas. Además de que es autor de varios capítulos de libros sobre temas relacionados con la antropología histórica, museos, el cuerpo, la religiosidad, las emociones y el género. Actualmente estudia el doctorado en Historia en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, además de que forma parte del grupo de investigación Michoacán Tarascoro y el grupo de estudios de la religión y la cultura. Pues le brindamos un fuerte aplauso al ponente de nuestro día de hoy y los dejo con él. Muchas gracias. Gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos también. Quiero agradecer a los frailes franciscanos por su hospitalidad, por recibirnos el día de hoy, y pues a cada uno de ustedes también por haberse dado el tiempo de venir a escucharme. También les agradezco la atención que me vayan a prestar, y sobre todo les agradeceré sus preguntas y comentarios, porque siempre es la parte más enriquecedora de todas estas charlas. Bueno, yo les voy a platicar el día de hoy sobre un tema que es bastante amplio, tiene que ver con mi investigación doctoral. Yo estoy haciendo una tesis doctoral en la actualidad sobre un códice escrito en otomí del siglo XVII, que es el famoso códice, o no tan famoso, ¿verdad? Códice Chamacuero. Es un documento, ya dije, del siglo XVII, que durante muchos siglos estuvo guardado en una comunidad indígena, en lo que ahora es Comonfort, en Guanajuato. Y pues bueno, esto me ha permitido estudiar a la región, y yo le llamo Chamacuero Acámbaro, pero que en el siglo XVI se llamaba la Gran Provincia de Acámbaro. Ahora les voy a hablar un poco más sobre esta Gran Provincia de Acámbaro, porque en ella se incluían algunos de los pueblos que después dieron origen a lo que hoy conocemos como Salvatierra. Entonces, digamos que algunos pueblos de esta zona de Salvatierra pertenecían y tributaban a la cabecera del pueblo de indios de Acámbaro, sobre todo en el siglo XVI. Pero ocurrieron algunos cambios a lo largo del tiempo, sobre todo a finales del siglo XVI, que hicieron que estos pueblos se separaran de la cabecera de San Francisco de Acámbaro y se fundaran, fundaran sus propios templos, sus propias poblaciones, etc., y dejaran de tributar al pueblo de Acámbaro. En esta presentación, también en esta ponencia, les voy a hablar sobre las relaciones que existen o existieron en ese temprano siglo XVI entre los pueblos de Salvatierra y lo que en ese entonces era la Gran Provincia de Acámbaro, y cómo la huella franciscana nos permite identificar o reconocer algo del pasado prehispánico de esta región de la que les estoy hablando en este momento. Bueno, voy a pasar a la siguiente y vamos a comenzar. Para empezar, quisiera pues aclarar qué es lo que yo entiendo por la Gran Provincia de Acámbaro
Y para hacer esta definición, creo que primero es importante distinguir entre la provincia de Acámbaro y el pueblo de San Francisco de Acámbaro. El pueblo es lo que ahora es la cabecera municipal que conocemos como Acámbaro, y la provincia, según nos dice un documento que se llama la Relación Geográfica de la provincia de Acámbaro, que forma parte de la Relación Geográfica de la Villa de Celaya, junto con la Relación Geográfica de la provincia de Yuriria-Púndaro, la gran provincia de Acámbaro estaba comprendida o delimitada por San Miguel el Grande, Querétaro, Sinapecuaro y Yuriria. Todo lo que estaba en medio de eso era la provincia de Acámbaro. Si se dan cuenta, es un territorio enorme, ¿sí? En la actualidad abarca no sé cuántos municipios, yo creo como 13 municipios, ¿no? Tarandacuao, Acámbaro, Querétaro, Coroneo, Salvatierra, Monfort, Celaya, Los Apaseos. Todo eso era lo que, incluso algunos municipios de Michoacán. Ahora les voy a hablar más sobre eso. Y bueno, esta definición de la gran provincia de Acámbaro además iba acompañada por un mapa, que es el que están viendo en la pantalla. Ese es el mapa de la provincia que se llamaba Acámbaro, y les voy a poner aquí un puntero para que lo puedan ver. Ustedes me dicen si lo están viendo, si lo alcanzan a ver allá atrás. Ok, bueno, en el mapa es una pintura, parece ser que está hecha sobre papel de maguey. Esta pintura se encuentra actualmente en la Real Academia de la Historia de Madrid, y antes de hablarles de la pintura, creo que es importante hablarles del origen de este documento. En el siglo XVI, cuando llega el rey Felipe II a la corona de España, manda unos cuestionarios a todos sus dominios ultramarinos, es decir, allá en América y más allá de los océanos, para conocer las diferentes, digamos, propiedades o los diferentes reinos que pertenecían a la corona. Ese cuestionario contaba más o menos un poco más de 50 preguntas y tenía que ser contestado por las autoridades españolas de cada una de las provincias en las que estuviera dividida, en este caso la Nueva España, el virreinato de la Nueva España. El cuestionario que correspondió a la provincia de Acámbaro lo llenó el alcalde mayor que residía en la villa de Celaya, pero no contestó todas las preguntas. Interesante, solamente contestó 33. El cuestionario de 50 preguntas nos dio 33 respuestas porque no quería repetir algunos datos que ya se estaban aportando en las respuestas que iba dando. Pero esas 33 preguntas son una fuente, desde mi punto de vista, son una fuente inagotable de información, no solo sobre Acámbaro, sino sobre los pueblos que están enlistados como parte de la provincia de Acámbaro, pero que tributaban al pueblo de indios de Acámbaro, ¿no? Entonces, el alcalde mayor, Cristóbal de Vargas Valadez, responde el cuestionario con ayuda de unos indígenas ancianos, tarascos, que vivían en el pueblo de Acámbaro. Los manda a traer a Celaya, les hace las preguntas, y a partir de lo que le contestan los indígenas es que él llena la mayor parte de las respuestas de ese cuestionario, y además manda a traer un pintor indígena, posiblemente 2 pintores indígenas, para hacer este mapa, ¿sí? Y lo que estamos viendo ahí, además de las manos indígenas, son una serie de cosas bien interesantes para la historia de la región. Pero para empezar, pues aquí vemos la cabecera del pueblo de Acámbaro. Si se dan cuenta, es la iglesia de mayor tamaño de todas. Incluso aquí tenemos la de Celaya, que aunque es un poquito más grande, no supera en tamaño a la de Acámbaro. ¿Por qué? Porque esto nos está hablando de la importancia no solo religiosa, sino también administrativa que tenía el pueblo de indios de Acámbaro en el siglo XVI. Para quienes somos de allá, vamos a reconocer en esta parte de aquí el Cerro del Toro, que es muy característico. De hecho, lo voy a acercar un poquito para que lo puedan ver. Ahí está. Y voy a poner otra vez mi cursor. Eso chiquito. Pero bueno, si alcanzaron a ver la iglesia de Acámbaro, el Cerro del Toro, etcétera, etcétera. Y vemos que pertenecen a Acámbaro
algunos pueblos, que ahora, lo que ahora es Salvatierra, en especial se menciona Chochones y Urireo. No están escritos tal cual, yo actualicé la ortografía a como los escribimos actualmente, pero sabemos que se identifican con esos pueblos porque se van enlistando conforme va avanzando por el río Lerma. Y bueno, primero menciona Chamácuaro. Curioso que esta relación no menciona a Eméncuaro como pueblo sujeto de Acámbaro, y la relación de Yuriria lo menciona como pueblo sujeto de Yuriria, aunque sabemos por otros documentos que por lo menos un Eméncuaro era sujeto del pueblo de Acámbaro en el siglo XVI. Bueno, lo que nos permite ver esta relación es que Acámbaro tenía 45 pueblos sujetos que le rendían tributo y que tenían capillas, hospitales, hospitalillos o conventos que dependían del convento de Santa María de Gracia en Acámbaro. Pero ojo, esta relación se hizo en 1580. Es interesante porque tenemos muchos años de historia, por lo menos 50 años previos de historia desde la llegada, incluso más, de los franciscanos a toda la región, que nos hacen preguntarnos cuál fue el papel de los franciscanos en la configuración de esta región. Es decir, esta provincia de Acámbaro, ¿la armaron los franciscanos o ya existía desde antes? Lo que nos da la impresión, o lo que yo quisiera plantear, es que esta provincia es de origen prehispánico. Ahora les voy a hablar sobre eso. Y acá. Para poder llegar a esta provincia, o a, digamos, a demostrar, si se pudiera demostrar, que no creo lograrlo en este momento, ni a lo mejor en los próximos años, pero una de las pistas que tenemos para interpretar el origen prehispánico de esta provincia son los caminos. Si se dan cuenta, en la pintura todos los caminos llevan a Acámbaro, no a Celaya, a Acámbaro. ¿Por qué? Porque ahí era donde se tenía que entregar el tributo, pero ese tributo posiblemente se entregaba desde la época prehispánica y por eso era importante hacer esta vinculación. Esta pintura que, bueno, ya si se dan cuenta, se le removieron todos los elementos que no son caminos ni construcciones, los cerros, los ríos, los lagos, solamente se dejaron las capillitas y los caminos, y se dan cuenta, es una red de caminos bastante compleja que unifica toda la provincia de Acámbaro. Y creo que me voy a regresar un poquito para mostrarles, porque no les dije más o menos, que aquí está Celaya y aquí está Acámbaro. Entonces lo que ahora es Salvatierra, pues estaría como en esta zona de aquí. ¿Sí? Por acá está Parácuaro, por acá tenemos lo que ahora es Cojufor, los Apaseos, por acá está toda la frontera con Querétaro, por acá está Contepec, que es parte de Michoacán, y esto es el lago de Quixeo, este es el río Lerma, este que va por aquí, y este que está por acá es el río Laja. Entonces, esta unión del río Lerma y el río Laja, si se dan cuenta, el mapa no está orientado como nosotros orientamos los mapas actualmente, porque nosotros deberíamos de tener la unión del río Lerma y el río Laja de este lado, ¿sí? Y Acámbaro debería quedar en la parte de abajo, Celaya en la parte de arriba. Bueno, tiene otra orientación porque es un mapa de origen indígena. Bueno, ahora sí volvemos al tema de los caminos. Esta red de caminos, si bien sabemos que algunos de ellos son coloniales, como este, el que es la línea más gruesa, ese en el mapa tiene una leyenda que dice Camino de las Carretas que lleva a las minas de Zacatecas. Entonces, un camino para carretas no puede ser prehispánico porque no había carretas en la época prehispánica. Entonces sabemos que este camino más grueso posiblemente sea colonial. Es posible que ese camino haya sido construido encima de uno que era de origen prehispánico, pero fue adaptado para el uso de carretas. Eso solo es una suposición, pero sí existen estudios arqueológicos de los caminos que son de origen prehispánico en toda esta región, y eso lo ha estudiado, nosotros en Acámbaro decimos las francesas. Son 3 arqueólogas que han trabajado mucho en la región, la doctora Brigitte Boyer, la doctora Carmen Lefer y la doctora Bernadette Tagas.
pero ahorita les voy a hablar sobre ese tema. Este es un mapa que hice yo, donde puse cada una de las capillitas y el pueblo de Acámbaro orientado ya como nosotros orientamos los mapas, y pueden ver la enorme extensión de la provincia de Acámbaro. Esto que ven en la parte superior, ¿se está viendo el puntero? Sí. Esto que ven en la parte superior es el puerto de Calderón, es este paso donde hay un estrecho, dos sierras que se juntan para pasar el río Laja, y de ahí se pasa desde Comonfort a San Miguel. Bueno, ese portezuelo, como se llama aquí, pertenecía a Acámbaro. Fíjense dónde está Acámbaro. ¿Cuánto tiempo se tarda? Yo en camión, por ejemplo, de Acámbaro a Comonfort, hago mínimo 3 horas en camión. En carro, no sé, 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, pero imagínense a pie, de Acámbaro a Comonfort, o de Acámbaro a San Miguel. No han de haber sido, no sé ahí calcularme cuánto tiempo sería, pero por lo menos un día, a lo mejor sí se aventaba, ¿no? Un día caminando desde Acámbaro hasta Comonfort, San Miguel. Y vean, Acámbaro también tenía como pueblos sujetos 2 poblaciones en lo que ahora es Contepec, en Michoacán, en los límites con el Estado de México. Esto es interesante porque tengo una tía que trabajó mucho tiempo en Teléfonos de México, en Telmex, y me dice mi tía que en Telmex durante mucho tiempo y hasta finales del siglo XX administraban desde Acámbaro las líneas de Contepec. Entonces hay como ciertas continuidades de esto que les estoy mostrando ahora, y bueno, vemos cómo ha cambiado el paisaje. En ese tiempo no estaba la presa Solís, etcétera, etcétera. Vamos. Ahora, ¿cuáles de estos caminos son o pueden ser de origen prehispánico? Esto es interesante porque, como les dije, las francesas han estudiado este tema de los caminos, y ellas proponen que por lo menos los caminos principales que conectaban toda esta provincia se crearon por lo menos en el periodo clásico, que es durante el auge de Teotihuacán. Fíjense, son caminos antiquísimos, muchísimo tiempo, ¿no? Por lo menos entre el año 100 y el 470 después de Cristo se crearon algunos de estos caminos. Eso es importantísimo, porque ¿cuáles son esos caminos? Bueno, aquí hice un ejercicio donde traté de acomodar el mapa, por lo menos un fragmento del mapa, para que pudieran ver. Aquí está Acámbaro, y aquí vemos el río Lerma, y entonces vamos viendo las poblaciones que van en la orilla del río Lerma. Por aquí están Chochones y Urideo, ¿sí? Aquí hay un molino, me parece que también forma parte de la historia de Salvatierra, y lo estoy comparando con el mapa que nos da la doctora Karine Lefebvre en este artículo que les digo sobre las rutas prehispánicas de comunicación entre Acámbaro y Teotihuacán. Y entonces vemos que hay un camino real, colonial, de origen prehispánico, que viene desde Tepeji del Río, conecta Querétaro con Celaya y con Guanajuato, pero tiene una desviación en esta altura, que es la zona de Salvatierra, y la zona del Valle de Huatzitleo. En este lugar el camino se bifurca hacia Guanajuato y hacia abajo hacia Acámbaro. Y en Acámbaro vemos que sale uno hacia Sinapecuaro, otro hacia Marabatío, y vemos también, además del río Lerma que va por aquí, vemos una serie de caminos secundarios. Ay, discúlpenme, estaba diciéndoles mentiras. La bifurcación del camino y Salvatierra es esta parte de acá abajo. Yo estaba por acá arriba, yo creo ya en Villagrán, Cortázar, no sé, en otro lugar. Pero la bifurcación importante es esta de aquí abajo, ¿sí? Aquí hay el camino real con una bifurcación de un camino secundario que conecta al Valle de Huatzitleo con Celaya. Estos caminos son de origen prehispánico, desde el periodo teotihuacano. Y si se dan cuenta, hay otros caminos que conectan con Querétaro, que conectan con Amealco, y conectan a Acámbaro con la región de Michoacán, ¿sí? Y son desde este periodo. Conforme fue avanzando el tiempo, se fueron complejizando, se fueron aumentando,
y a la llegada de los españoles pues ya había una red de caminos que unificaban a la provincia de Acámbaro más o menos bien formada. Ahora, una cosa importante, el periodo clásico, cuando es el auge de Teotihuacán y todo esto, son 470 después de Cristo. Los españoles llegan 1000 años después. ¿Qué pasó en esos 1000 años? Bueno, pasaron muchísimas cosas, pero una de las cosas que sucedieron fue el crecimiento del, ahora le llamamos Imperio Tarasco, le podemos llamar Tzintzuntzan-Irechecua, es lo mismo, pero en purépecha. Y lo que nos dicen las arqueólogas, sobre todo la doctora Karine Lefebvre, es que el Imperio Tarasco solamente llegaba hasta el río Lerma. Voy a usar varios términos, perdón, aquí voy a hacer un paréntesis, porque voy a usar varios términos que se usaban en el pasado y ya no se usan ahora, como el término tarasco, que ahora decimos purépecha, como el término indio, que ahora decimos indígena, y esto lo voy a hacer por respeto al pasado, sin ofensa para las poblaciones indígenas ni para los purépechas en el presente, sino más bien como respeto a cómo se usaba en el pasado, ¿sí? Habiendo dicho este paréntesis, las arqueólogas nos dicen que solamente hay sitios arqueológicos tarascos en la parte sur del río Lerma. Hacia el norte, es decir, en la orilla derecha del río Lerma, no se han encontrado asentamientos arqueológicos purépechas. Y eso nos hace pensar que el río Lerma era la frontera. Sin embargo, el Chayito no me dejará mentir, hay documentación en el siglo XVI de que Salvatierra, en Celaya, en Chamacuero, se hablaba el tarasco. Y entonces, ¿en qué momento se empezó a hablar del tarasco? ¿En la época colonial, ya cuando llegan los conquistadores, o empieza antes? Yo pienso que fue antes, y les voy a decir por qué. Bueno, ese mapa que estaba ahí, lo voy a explicar antes de pasar a la siguiente. Este mapa que están viendo aquí, lo que nos muestra son precisamente los sitios arqueológicos concentrados en la parte sur del río Lerma, y bueno, vemos un poco vacío todo lo que es esta zona de los valles, donde habitaban los chichimecas. Es importante porque los chichimecas eran nómadas o seminómadas, no tenían asentamientos fijos, por eso también es posible que no se encuentren sitios arqueológicos. Ahora, ¿qué nos dicen los documentos indígenas sobre las alianzas entre los tarascos y los chichimecas? Que nos pueden ayudar a entender que si bien existían sitios arqueológicos solamente en la ribera del río, sí había alianzas más allá hacia el norte, por ejemplo en el Valle de Huatzindeo, o en Chamacuero, o llegando a Querétaro, etcétera, etcétera. Bueno, los tarascos tenían una forma de someter a los pueblos sin que usaran del todo la violencia. ¿Cómo era el sometimiento de los tarascos hacia otros pueblos? Bueno, la relación de Michoacán, escrita por un franciscano, por cierto, nos dice que el Cazonzi entregaba a los nobles de otros pueblos con los que querían tener relaciones de sujeción, de sometimiento, entregaba una mujer tarasca, pero era una mujer consagrada al culto a la deidad llamada Curicahueri. Era una mujer sagrada. Entonces, al entregar esa mujer a un señor que la tomaba como esposa, ese señor se obligaba a corresponder al dios Curicahueri. Y entonces él tenía que cumplir ciertas tareas religiosas, y eso ya lo ponía a ese pueblo en una relación de sometimiento por los tarascos. Había una forma, por ejemplo, lo que sabemos gracias a la relación geográfica es que llegan, por ejemplo, pueblos de Huichapan que vienen huyendo de los mexicas. Cuando los mexicas conquistan Quilotepec, unos pueblos de Huichapan huyen y vienen con el Cazonzi y le piden permiso para establecerse en las tierras de los tarascos, y el Cazonzi les dice: está bien, se pueden establecer, pero me van a ayudar a defender las fronteras. Ustedes van a conservar sus gobernantes, van a conservar su religión, pero cuando haya una guerra, ustedes van a defender las fronteras. Los otomís dijeron: sí, está bien, y se establecen en lo que es la provincia de Acámbaro, y entonces se casan con mujeres tarascas, y hay estas relaciones
pero los tarascos no pusieron sitios arqueológicos en esos pueblos, no pusieron sitios arqueológicos en Huatzindeo, no pusieron sitios arqueológicos en Chamacuero, solamente mantuvieron las alianzas con esos pueblos chichimecas y otomíes de esas regiones. Ya me estoy comiendo el tiempo, entonces voy a meterle nitro, como dicen los jóvenes. Bien, entonces llegan los españoles y tenemos que con la fundación de Acámbaro, los franciscanos quisieron recuperar esa organización prehispánica para facilitar la evangelización y la administración de las doctrinas en el siglo XVI. Entonces, para mí, la historia de Acámbaro empiezan con Fray Antonio de Ciudad Rodrigo y Fray Juan de San Miguel, que fueron, Fray Juan de San Miguel fue el primer guardián del convento de Santa María de Gracia de Acámbaro, y Fray Antonio de Ciudad Rodrigo es el fundador del convento de Acámbaro, según lo que nos dice la relación geográfica de la provincia de Acámbaro. Y es importante porque este convento de Acámbaro se funda entre 1535 y 1540, en un contexto en el que hay múltiples denuncias contra el encomendero de Acámbaro de que somete a los indígenas de la región y los obliga a hacer tamemes, se los lleva como cargadores forzados. Y entonces Fray Antonio de Ciudad Rodrigo y Fray Juan de San Miguel son defensores de los indios. Fray Antonio de Ciudad Rodrigo incluso viajó a España para entrevistarse con el rey, todavía Carlos I, y gracias a las acciones de Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, pues se hacen las leyes nuevas de 1542, entre otras cosas, gracias a la acción de este franciscano, que protegen a los indios de los abusos de los encomenderos. ¿Sí? Entonces, por eso se funda el convento de Acámbaro y los franciscanos recuperan esa organización prehispánica que ya existía antes de la llegada, y entonces siguen manteniendo los caminos, la provincia de Acámbaro, etc., pero renombran las poblaciones existentes a partir de lo que yo llamo la agiotoponimia franciscana. Agiotoponimia franciscana básicamente es tomar el nombre de un santo de la devoción franciscana, ponerlo con el nombre de origen prehispánico, y entonces ya se tienen los nombres de los pueblos. Pero esta forma de nombrar no era azarosa. Lo que sabemos es que había una lógica teológica en el nombramiento de los pueblos, sobre todo porque los franciscanos querían exaltar a los santos fundadores de su propia orden, pero además porque la orden de los franciscanos es una orden de historiadores, es una orden con un profundo sentido histórico y una profunda identidad corporativa que se refleja en el acto de nombrar un pueblo. Entonces, en este acto de nombrar un pueblo, los franciscanos primigenios del siglo XVI están manifestando, expresando, plasmando sobre el territorio el árbol genealógico seráfico. ¿Sí? Entonces vemos una serie de nombramientos donde, por ejemplo, el nombre de San Francisco se otorga a una casa matriz, como en este caso que fue Acámbaro, San Francisco de Acámbaro, y de ahí los siguientes o las siguientes fundaciones se nombran con los nombres de los dos pilares de la orden franciscana o los que siguieron a San Francisco. En este caso son San Antonio de Padua y San Buenaventura. Y vemos esos dos nombres aquí en el Valle de Huatzindeo. ¿Por qué? Porque a mí eso me está dando una pista de que de Acámbaro se vinieron para acá. Y fue después, digamos, el Valle, después de haber establecido el convento de Acámbaro, se nombra San Antonio Chochones, ¿no? San Andrés Chochones, bueno, ahorita les voy a hablar de San Andrés, pero San Antonio me parece que es nombre también de una hacienda o un lugar. San Antonio Ménguaro, San Miguel de Ménguaro. Bueno, el hecho de que se nombre San Antonio fue un santo nombrado, o bueno, que se santificó casi después, o muy poco después de San Francisco, y luego San Buenaventura fue el reformador de la orden. Ahorita les voy a hablar de todo esto, pero después de estos dos pilares, los franciscanos también ponen los nombres de San Miguel, San Juan y San Andrés.
porque estos tres santos tienen la característica de ser los primeros. ¿Sí? San Miguel es el príncipe de los ejércitos, San Juan es el que antecede a Jesucristo y San Andrés es el primer apóstol que se unió a Jesús. ¿Sí? Entonces también esto nos habla del orden en el que se fueron nombrando los pueblos en la provincia de Acámbaro. Esto es importante, por favor, que no se les olvide. Ahora, ¿quién fue San Buenaventura? Es importante para entender este orden teológico del nombramiento. Básicamente, les voy a hacer un resumen muy rápido y me disculpo si llega a ser incluso muy esquemático, muy breve. San Buenaventura pues, vivió en la Edad Media, en 1221 y 1274. Se considera que fue el segundo fundador de la Orden Franciscana, hizo las nuevas constituciones, fue quien institucionalizó la biografía de San Francisco con la leyenda mayor y la leyenda minor, que son las biografías más antiguas que se conocen del santo. En ese tiempo la Orden Franciscana tenía conflictos internos respecto a la norma que había establecido San Francisco, y San Buenaventura lo que hace es reorientarla, y por eso se le dice el segundo fundador. Tiene muchas características teológicas que se recuperan posteriormente, y es importante también mencionar que San Buenaventura tuvo un acercamiento con Santo Tomás de Aquino y la Orden Dominica. Con Santo Tomás, San Buenaventura tenía una relación de amistad y de fraternidad, aunque tuvieran diferencias teológicas y filosóficas. Ellos eran amigos y se llevaban muy bien. Y bueno, hay una historia muy bonita que me parece que es lo que representa uno de los frescos que hay aquí en el convento de San Buenaventura, y es esta escena que están viendo en la pantalla, donde están, si no me equivoco, San Buenaventura y Santo Tomás observando unos papeles, y a mí me remite a la historia en la que se supone que los manda llamar el Papa en 1261 para que compongan los textos litúrgicos para la festividad de Corpus. Y entonces Santo Tomás llega a donde está trabajando San Buenaventura, y él dice que Dios está inspirando los escritos de San Buenaventura, entonces no lo va a interrumpir porque está recibiendo la inspiración divina. Pero esto se me hace muy interesante porque en el convento de Acámbaro tenemos esta pintura que están viendo en la pantalla, que representa también el encuentro entre Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, pero en este caso es la anécdota donde Santo Tomás le pregunta a San Buenaventura cuál es la fuente de su inspiración para toda la teología y la filosofía. Él escribe, y San Buenaventura le revela el crucifijo y le dice: este es el libro que me instruye, solo estudio a Cristo crucificado. Y entonces señala el crucifijo y agrega: esta es la fuente de todo mi conocimiento. En la pintura no se alcanza a ver bien, pero ahí está el crucifijo. Sobre la mano de San Buenaventura se alcanza a ver el pedestal, y la cruz está hecha completamente de luz, ¿sí? Esta no me parece una coincidencia, porque lo que quiero decir es que el convento de Acámbaro funcionó como un centro de irradiación de devociones. Desde el convento de Acámbaro se irradiaron las devociones hacia el resto de la región, como en este caso la devoción a San Buenaventura, pero también la devoción a San Antonio. En la actualidad se considera que San Buenaventura y San Antonio son dos caminos franciscanos hacia la verdad. Y bueno, también se sabe que San Buenaventura, el Papa Benedicto XVI, escribió mucho sobre San Buenaventura, escribió un libro totalmente dedicado a San Buenaventura, y en él habla sobre cómo San Buenaventura reivindica la memoria de San Antonio, le llama el Santo de los Milagros. San Buenaventura tuvo la oportunidad de ver el cadáver de San Antonio y se dio cuenta que su lengua estaba intacta. Entonces él dijo que eso era parte de su santidad, ¿no? De las pruebas de su santidad, y comparaba a San Antonio con San Francisco. Entonces aquí les estoy mostrando una imagen de nuestro Señor San Antonio de Padua, que se venera en Acámbaro, en el templo de San Antonio, y un fresco que está en el centro de México, un convento que ahora les debo el nombre, que nos habla de la temprana devoción a estos dos santos en el siglo XVI. Ahora, San Andrés es otro agiotopónimo empleado por las órdenes mendicantes, tanto agustinos como franciscanos, en el siglo XVI. Y esto es importante porque
hay muchos casos, o por lo menos hay algunos casos en toda la Nueva España, donde hay pueblos que los franciscanos nombran San Andrés y luego llegan los agustinos y mantienen el nombre de San Andrés, porque era una devoción compartida entre estas dos órdenes mendicantes. Y como yo les dije al inicio de esta charla, el Valle de Huatzindeo era la frontera entre la provincia de Acámbaro y la provincia de Yuriria, y en Yuriria estaban los agustinos. Entonces San Andrés Chochones no es una casualidad tampoco, ¿sí? Porque nos habla de esta, digamos, permeabilidad, esta comunicación entre Acámbaro y Yuriria, entre franciscanos y agustinos, ¿okay? Bueno, ya me estoy acercando al final, no se desesperen, ya voy a llegar al punto que quiero tratar. Bueno, como les dije, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo fue el fundador del convento de Acámbaro, y cuando digo fundador del convento de Acámbaro es que él era el ministro provincial cuando se funda el convento de Acámbaro, ¿sí? Y Fray Antonio de Ciudad Rodrigo tenía el objetivo de frenar los abusos de los encomenderos contra los indios. Y entonces él es el que interviene en 1542 para las leyes nuevas, etc. Y en este contexto de abusos, los franciscanos fueron poniendo capillas, hospitales, hospitalillos, saliendo desde Acámbaro para ir avanzando hacia el norte, porque la violencia de los encomenderos se exaltaba más hacia los chichimecas, porque consideraban que los chichimecas eran bárbaros, ¿no? Entonces, como eran más como animales, justificaban su violencia hacia ellos, y por eso a los franciscanos les interesaba también ir avanzando hacia el norte para ir protegiendo a los indios chichimecas de estos abusos coloniales, y por eso el convento de Acámbaro se erige como tal, como un punto de avanzada hacia el norte para la protección de los indios en el temprano siglo XVI. Y como les dije, los franciscanos mantuvieron la organización prehispánica de la provincia de Acámbaro, pero pasó algo que no pasó en el centro de México y que es una particularidad de nuestra historia regional, pero también local, y ese hecho, ese suceso que cambió todo fue la Guerra Chichimeca. La Guerra Chichimeca fue un enfrentamiento entre los chichimecas y los españoles, pero también los indios que ya se habían bautizado, que ocurrió y duró durante 50 años. La conquista de México en Tenochtitlan fue bastante rápida. La Guerra Chichimeca no. La Guerra Chichimeca fue larguísima, sangrienta, violenta, muy costosa, y eso obligó a romper ese orden que habían puesto los franciscanos en la primera etapa de la colonización o en la primera etapa de la evangelización. Es decir, entre 1522, que es cuando el reino de Michoacán se rinde ante los conquistadores y llegan los franciscanos en el 24, y luego vienen a Acámbaro en 1526, avanzan hacia el norte, fundan los conventos en el 30, etc. Desde el 20 y tantos hasta el 50, los franciscanos hicieron una labor ahí en ese tiempo la forma de evangelizar, dijo San Francisco, vayan y háganse amigos de los infieles. Entonces los franciscanos llegaban, plantaban la cruz y seguían su camino, porque el objetivo era hacerse amigo primero, después predicar y después bautizar, evangelizar, todo lo demás, pero primero era la amistad. Entonces estos 25 años que los franciscanos habían estado haciendo amistad con los indios se rompen cuando llega la Guerra Chichimeca, y ese orden de la provincia de Acámbaro se empieza a desmoronar porque hubo la necesidad de fundar conventos cada vez más hacia el norte para ir repeliendo en ciertos momentos tanto la llegada de los chichimecas como el abandono de los pueblos. Ahorita aquí están algunos, en la pantalla están viendo algunos de los antecedentes o de las causas de la Guerra Chichimeca. Es la Guerra del Mixtón en 1542, descubrimiento de las minas de plata, la creación del Camino Real de Tierra Adentro, etcétera, etcétera. En la imagen ahora están viendo algunos fragmentos del Códice Chamacuero, donde se representa la Guerra Chichimeca, y vemos en la esquina superior derecha para ustedes, izquierda para mí, vemos al señor Simón Pérez del Águila, que aparece en algunos documentos como fundador de Acámbaro.
Incluso se menciona un tal Nicolás del Águila, que yo también lo he visto mencionado aquí en Salvatierra, como fundador de Acámbaro. Después le han llamado Nicolás de San Luis, pero en el Códice Chamacuero aparece Simón Pérez del Águila como uno de los líderes chichimecas, y vemos los enfrentamientos entre los chichimecas. Ahora, parece ser, a veces tenemos la idea de que la guerra chichimeca fue allá en San Luis Potosí, por allá en Zacatecas. No, nos llegó aquí al Bajío también. Incluso el pueblo de Acámbaro, la cabecera de la República de Indios de Acámbaro, la cabecera de esa gran provincia, fue abandonado casi en su totalidad en 1566. ¿Sí? Hay una queja del encomendero resguardada en el Archivo General de la Nación, donde dice que los alcaldes otomíes de Acámbaro se aliaron con un español y entonces maltratan a los tarascos y a los chichimecas, y como son muy flacos, no tienen mucha fuerza, o sea, son gente pues humilde, sencilla, no comen bien, etcétera, etcétera, tienen enfermedades, prefirieron huir y abandonar del pueblo en perjuicio del encomendero de Acámbaro en 1566, y se van a la Sierra de los Agustinos, por acá al Culiacán, y eso hizo una desbandada en todos los pueblos. Los pueblos se empezaron a abandonar, y si la cabecera de la provincia fue abandonada, pues los demás también. Entonces empieza a haber un abandono de los pueblos, y vemos que no todos eran para huir y para resguardarse. En 1582, los indios pames, tarascos y otomíes se unieron a los copuses y a los guajabanes para participar en la guerra de los chichimecas. Entonces, imagínense, entre 1550 y 1580, la zona era una zona de guerra. La región, lo que antes era la provincia de Acámbaro, era una zona de guerra. Entonces, los franciscanos, en medio de esta vorágine de violencia, de guerra, por más que ellos intentaron proteger a los chichimecas, pues eran pocos, ¿no? Primero eran 12, luego llegaron otros 12, tenían que atender a toda la Nueva España. Entonces estalló la guerra, tuvieron que cambiar la estrategia y tuvieron que desarmar la provincia de Acámbaro. ¿Cómo fue ese desarme, esa desarticulación? Pues con la fundación de nuevos conventos. ¿Sí? Yo les dije que en 1582 es cuando se unen a la guerra los indios de la provincia de Acámbaro, pero ya se habían unido desde el 66. Y lo que sabemos es que, o lo que nos dicen los textos que yo revisé de historia de Huatzindeo, es que el convento se fundó en 1585. ¿Sí? Este convento de Huatzindeo tiene algunos antecedentes. No les voy a hablar yo de eso porque no soy experto en historia de Salvatierra, pero tiene antecedentes me parece que hay una capilla que se funda en un hospitalillo, Andrés Chochones, etcétera, etcétera. Los franciscanos hicieron presencia desde Acámbaro, como ya les dije, manteniendo este orden provincial, pero en el 85, viendo que los indios de la provincia se están sumando a la guerra, fundan el convento de Huatzindeo. Esto es importante para el pueblo de indios, porque un pueblo de indios tiene que recibir el reconocimiento de la corona, y para poder nombrarse como pueblo de indios necesita dos cosas básicas: ser parroquia y tener fundo legal, tener tierras comunales. Y entonces los pueblos de Huatzindeo no eran pueblos de indios antes de la fundación del convento, eran pueblos sujetos de un pueblo de indios. ¿Sí? Con la fundación del convento, estos pueblos se pueden convertir en pueblos de indios. Necesitan que les den su fondo legal, que les den sus tierras comunitarias, y entonces es a lo que se dedican los pueblos indígenas desde 1585 en adelante. Bueno, en medio de esta guerra chichimeca, en 1592, los franciscanos fundan otro convento más hacia el norte, que es el convento de Chamacuero, y lo mismo. ¿Qué es lo que hacen? Estos conventos absorben a los pueblos y barrios de alrededor, y esos pueblos se desmembran de la provincia de Acámbaro.
ya dejan de pertenecer a la doctrina de Acámbaro para pertenecer, en este caso, a la doctrina de San Buenaventura Huatzindeo o de San Francisco Chamacuero. ¿Sí? Y es a finales del siglo XVI, ya me faltan 2 diapositivas y ya con esto voy terminando. Ahora, hay un momento importante que tampoco voy a profundizar mucho porque no soy experto en la historia Huatzindeo Salvatierra, pero que son documentos que yo he encontrado en el archivo provincial franciscano, que está en Celaya, el archivo de la provincia. Encontré este expediente del traslado del convento de Huatzindeo, que es un pleitazo, la verdad es un buen chisme ese expediente, no lo he podido disfrutar así con detalle, porque es un expediente bastante largo, que tiene bastante carnita para desmenuzar. Esto daría para una ponencia aparte, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar o mencionar de este traslado es lo que para mí marcó para siempre ya la desarticulación de la provincia de Acámbaro. Y se los voy a mostrar por qué. Bueno, en 1605 se hacen las ordenanzas reales para nuevas congregaciones de indios. Esto es otra cosa. Los pueblos de indios se forman o muy temprano en el siglo XVI, muy pegados a la conquista, o hasta el siglo XVIII. A finales del siglo XVI y en el siglo XVII no hay creación de pueblos de indios. Hay congregaciones, hay otras, como que lo que ya se había establecido en la conquista ya se quedó así más o menos, porque empiezan a haber leyes de composición de tierras. Es lo que permite que los indios adquieran tierras comunitarias. Pero esas leyes de composición son a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Pero en 1605 hay una orden de congregación. El rey manda que se congreguen los indios que están dispersos, sobre todo en la región donde hubo guerra, y entonces los congregan otra vez en los pueblos que ya estén juntados. ¿Sí? Y como ya había un convento en Huatzindeo, ya no los congregaron en Acámbaro, sino a los de la región los congregan en la zona de Huatzindeo, después de 1605. Pero esto que causó problemas entre la jurisdicción de Yuriria y la jurisdicción de Acámbaro, de Huatzindeo, etcétera, etcétera. Estos problemas, por ejemplo, este libro, es un libro muy bonito, no sé si lo conocen, seguro sí, lo escribió Melchor Vera, se publicó en 1939. Este libro dice que la gente de Yuriria arrasó con los pueblos que existían en Huatzindeo en ese tiempo. Yo no sé si los arrasó tal cual, pero a mí sí me habla de que hubo un problema con Yuriria, ¿no? ¿Por qué? Porque están congregando pueblos, se tienen que deslindar las tierras, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de este conflicto, el convento de San Buenaventura se cambia de lugar. Parece que no se mueve de muy lejos de donde estaba originalmente, pero sí se cambia de lugar. Esto es importante también. ¿Por qué? Porque se supone que el convento de San Buenaventura se estableció gracias a que un señor llamado Juan de Illanes deja en herencia en su testamento un pedazo de tierra para que se haga el convento, etcétera, etcétera. Y entonces, después de esta segunda ordenanza de congregaciones de 1605, hay un señor que se llama, ¿dónde está por ahí su nombre? Ahorita les digo, no, todavía no, Juan Gómez. Juan Gómez, digamos que dona otro terreno para que se mude el convento de San Buenaventura. Esto es también más o menos 1615, por ahí. Y hay un problema porque no se encuentra el testamento de Juan de Illanes para demostrar que Juan Gómez, fue una permuta. Juan Gómez dio un pedazo de tierra y a cambio los franciscanos le iban a dar la vieja iglesia de Chochones, de San Andrés Chochones, pero necesitaban la escritura de propiedad de la vieja iglesia de Chochones, entonces no la encontraban, y luego salió una señora y un señor, Cristóbal de Sotomayor y doña Natalia Ponce de León, y dijeron que ellos habían arreglado la iglesia de San Andrés Chochones y que ellos habían puesto la madera y las piedras y no sé qué, entonces que ellos tenían cierto derecho de propiedad sobre la iglesia. Entonces los franciscanos no le podían dar esa iglesia a Juan Gómez porque era de ellos, y entonces el provincial Cristóbal de Vaz tuvo que mandar llamar a quien era el guardián, el primer guardián del convento de San Buenaventura, Fray Francisco Martínez, para que declarara quién fue quien arregló la iglesia de Chochones
Fray Francisco Martínez dice pues que doña Natalia y don Cristóbal, con el respeto que le merecen, no pusieron nada y al contrario no le quisieron dar ayuda, no sé qué. Entonces al final se pudo hacer la permuta, se hace el cambio, el traslado del convento, y con este traslado ya por ahí se concreta la construcción del convento, más o menos como va a quedar en su forma definitiva, por ahí de 1638, 1643. Y todo este proceso de traslado del convento, en la primera mitad del siglo XVII, tiene que comprenderse en el contexto de configuración de la ciudad de Salvatierra como ciudad de españoles, ¿sí? Que inicia más o menos también con el siglo, 1600, y concluye más o menos en 1640 y tantos también, ya como ciudad de San Andrés de Salvatierra. Entonces tiene que ver también con este proceso de acomodación del convento, de la configuración de la ciudad, y lo que le da el tiro de gracia a la antigua provincia de Acámbaro es que cuando el convento de San Buenaventura ya queda en su lugar definitivo, ya está construido, los indios de Tarimoro y de La Raya piden separarse de Acámbaro y que los administren los franciscanos de Salvatierra. Entonces ya los indios dicen, ya no queremos nada que ver con Acámbaro, ya no queremos tributar al pueblo de indios de Acámbaro, ahora queremos tributar en Salvatierra, ahora queremos que nos administren los franciscanos de Salvatierra, y se desmembran otro pedacito de la provincia de Acámbaro. Y ojo, esto mismo estaba pasando en el norte, en Chamacuero. ¿Sí? Los pueblos de lo que ahora es Comonfort también se van separando, pues porque les queda lejos, porque tienen otros intereses, etcétera, etcétera. Y la provincia de Acámbaro se va reduciendo hasta que queda ya prácticamente lo que ahora es el municipio de Acámbaro. Y bueno, la intención de esta ponencia, ya para terminar, pues es hablarles o reflexionar sobre la permanencia, bueno, sí, o más bien dejarles una pregunta. Esta provincia de Acámbaro, que tanto tiene que ver que haya permanecido tanto tiempo o que no haya permanecido con la encomienda de Acámbaro, porque la encomienda de Acámbaro también desaparece cuando estos pueblos de Tarimoro y La Raya se unen a Salvatierra. Entonces ahí queda la pregunta: ¿es la encomienda lo que está sosteniendo la antigua provincia de Acámbaro o son los franciscanos quienes deciden cambiar ese orden? Bueno, al final ese orden provincial de Acámbaro, pues creo que los franciscanos intentaron mantener la estructura prehispánica, pero la guerra y los intereses económicos de los españoles impidieron que se mantuviera, lo hicieron prácticamente imposible, y pues les obligó a adoptar una nueva configuración conventual que podemos ver a partir de este convento de San Buenaventura. Básicamente es lo que yo les quería compartir. Quería cerrar con este sello de cera, que me parece bellísimo, del documento. Lo voy a regresar para que vean el documento completo, porque esa es la patente original emitida por Fray Cristóbal de Vaz, ministro provincial de la Orden, con fecha del 14 de junio de 1638, firmada en el convento de Acámbaro, donde se autorizó el trueque con Juan Gómez, quien cedió su propiedad para que se mudara el convento a cambio de la iglesia antigua de Chuchones, y pues el sello de cera y la firma de Fray Cristóbal de Vaz me parecen maravillosos para cerrar esta conferencia. Yo les agradezco mucho su atención, espero no se hayan aburrido mucho, y pues estamos aquí para platicar un ratito las dudas, las preguntas que tengan. Muchas gracias. Rodrigo, pues yo estoy encantada con tu presentación. Aclaré muchas cosas, pero bueno, aparte de agradecerte también a todo nuestro público, no sé si alguien tenga alguna duda, porque te quiero comentar algo que te va a ayudar a aterrizar esto último que decías, que comentas que no conoces bien la zona, para que tú también logres comprenderlo, terminar de cerrar la información. Pero acá tenemos una duda. No sé si guste acercarse para hablar del micrófono o habla fuerte. Sí, si gusta. Sí. Gracias, buenas tardes. Bueno, soy Santiago Paramatío y ando tras el origen, evolución y fundación
Y aquí para nada escucho el nombre de Santiago Marabatío, aun cuando fue parte del pueblo de indios. Pero la cercanía con Salvatierra, con Yuriria, que fuimos parte de la fundación de Yuriria, y no de Salvatierra, pero sí Santiago Marabatío, Yuriria, ¿por qué no se menciona para nada Marabatío? Quisiera saber si estaba fuera de esta ruta o qué pasaba, por qué no se menciona nada. No, Santiago Marabatío. Bueno, creo que me voy a quedar a deber una parte de la respuesta, porque entiendo, y si no me equivoco, creo que Santiago Marabatío formaba parte de la provincia de Yuriria, y así aparece en la relación geográfica de la provincia de Yuriria de 1580. No estoy seguro si aparece en el mapa que acompañaba esa relación. Si sí aparece, bueno, pero sí aparece en la lista de pueblos que pertenecían a Yuriria. Entonces, pienso yo que las fuentes de Yuriria van a hablar más sobre Marabatío. Hay algunas referencias, por ejemplo, desde la provincia de Acámbaro, cuando se hace el deslinde de los conventos, ¿no? ¿Cuáles pueblos van a administrar? No sé, el de Acámbaro, ¿qué pueblos va a administrar hasta dónde? ¿No? Y un conflicto ahí, por ejemplo, sería con Emenguaro, que Emenguaro en teoría está más cerca de Huatzindeo, pero ellos quisieron seguir tributando a Acámbaro. Entonces yo pienso que algo parecido de pasar por Marabatío. Marabatío tuvo cierta lealtad hacia Yuriria y por eso yo no lo veo reflejado en mis fuentes, porque pienso que no sé si haya pertenecido a la provincia de Acámbaro, pienso que no. Nunca lo mencionó Acámbaro. Yo nunca he visto Marabatío en la provincia de Acámbaro, bueno, Santiago Marabatío. Es que en los tiempos prehispánicos, bueno, la fundación supuestamente pertenecía a Yuriria. Y luego ya pasando siglos, en los 800, perteneció como parte del partido Salvatierra a la constitución de Yuriria. Pero ahí se nos pierde pues, el rumbo, qué pasaba allí. Los agustinos lo abandonaron, no lo abandonaron. Que supuestamente hubo una fundación 50 años después de 1540, casi los 500. Entonces, ahí es donde no entiendo por qué nos dejan fuera de todo el contexto histórico, cuando también fue simultáneamente a la fundación de Yuriria. Pero una provincia como esta perteneció a Salvatierra, bueno, nos mandan a Yuriria, otra vez a Salvatierra. ¿Qué pasa? Pienso que también tiene que ver con ese tema de los tributos. La cantidad de tributos a veces era un motivo para mantener ciertas lealtades hacia ciertos pueblos. Por ejemplo, allá en Chamacuero había un pueblo, que ahora es un barrio de Comonfort, que se llamaba San Agustín. Ellos tributaban a Acámbaro y no querían tributar en Comonfort, aunque lo tenían ahí a un tiro de arcabuz, como decía en ese tiempo, o sea, unos 500 metros, 300 metros, no querían tributar ahí porque ahí les cobraban más tributo. Y en Acámbaro pagaban menos tributo porque en Acámbaro no podían ir a contar bien. Y entonces ahí ellos decían, es que somos 200 indios, entonces tenemos que pagar tanto tributo. Y en Acámbaro pues tenían que creerles porque no va a ir el recaudador hasta a contarlos uno por uno. Y en Chamacuero sí los contaban y decían, no es cierto, no son 200 indios, son 500, ¿no? O son 100. Es decir, las cuentas eran más exactas y les tocaba pagar más, entonces por eso ellos preferían pagar acá. Eso también les permitía, es decir, las lealtades de los pueblos, las pertenencias van cambiando en función de los intereses también de los pueblos. Los pueblos van decidiendo muchas veces a dónde se quieren integrar. Acámbaro, por ejemplo, en el siglo XIX, durante la invasión francesa, cuando viene el imperio de Maximiliano y todo eso, Acámbaro se regresó a Michoacán. Durante un periodo de tiempo, 3 años, ¿no? Pero mucha gente de Acámbaro quería seguir en Michoacán, entonces en los mapas de ese tiempo, Guanajuato aparece mucho en la parte de abajo porque Acámbaro pertenecía a Michoacán. Pienso que puede ser algo parecido con Marabatío, que van cambiando los intereses de los gobernantes de ese lugar
y entonces se van, por eso es difícil rastrearlo, me parece. Y otra cosa que es importante es que Marabatío está en esta zona de frontera entre Acámbaro y Yuriria. Y eso también es difícil. Las fronteras siempre dificultan rastrear los pueblos, lo que podría decir. Y luego los nombres van cambiando, ¿no? A veces, por ejemplo, hay un como mencionan el pueblo de Santiago, pero pues hay como 3, ¿no? Se refiere a lo mejor a Santiago Neutla, se refiere a Santiago no sé qué. Entonces los nombres van cambiando luego también en función del escribano, ¿no? Que registra. Gracias. ¿Alguien más desea? Yo tengo 2 preguntas. ¿Qué significa la palabra cámara? Y la segunda, ¿con qué pagaban el tributo? ¿Qué era lo que daban? A lo largo del tiempo hemos interpretado desde nuestro ser mestizo, hemos interpretado a Cámbaro de forma errónea como lugar de magueyes. Esa es la interpretación oficial. Hasta la actualidad todos decimos que significa lugar de magueyes, pero los hablantes de purépecha nos corrigen. No es lugar de magueyes, es en el maguey. Si quisiéramos decir lugar de magueyes, en el purépecha, para construir el plural, hay una partícula. Nosotros agregamos la S al final, ¿no? Maguey, magueyes. Manzana, manzanas. Bueno, en purépecha es parecido. Ellos agregan la partícula cha o echa. Entonces, si quisiéramos decir magueyes, un maguey es acampa. Magueyes varios, acampecha. Entonces, lugar de magueyes sería acampecharo. Y por eso nos corrigen los hablantes de purépecha, que significa en el maguey, que se refiere, a lo mejor había un maguey ahí muy especial. Sí había un cultivo de magueyes muy importante, pero a lo mejor había uno que era muy especial, les llamaba la atención y decían ahí en el maguey. Eso significa acámbaro, siendo precisos, ¿no? Pero interpretamos como lugar de magueyes desde hace mucho tiempo. Y el tema del tributo también es complejo porque va cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, al principio, en las primeras, cuando era la encomienda y todo esto, se pagaba en especie, pero también se pagaba con trabajo. ¿Sí? Solicitaban indios para trabajar en las minas, o por ejemplo llevaron indios de Acámbaro para construir algunos edificios en León, llevaron indios de Acámbaro para construir algunos edificios pero era parte de ese tributo que ellos tenían que entregar, y con ciertos días de trabajo. Por ejemplo, también tenían que trabajar las tierras comunitarias durante ciertos días como parte de su tributo, pero podían entregar algunos en especie. No sé, maestra, si usted ha encontrado pago de tributo en moneda o no. No, solo trabajo o especie. Trabajo o especie, sí. Pero hay algunos casos así particulares donde pagan con dinero. ¿No? Los pueblos de indios que tienen dinero y que prefieren y lo aceptan, pero varía mucho también dependiendo de la región. 2 preguntas muy sencillas. Pues antes que nada agradecerte mucho, ¿verdad?, por la ponencia tan amena, y yo también, como decía la licenciada Chayito, pues también me dio muchos datos muy valiosos. La primera pregunta es, ¿qué influencia tuvo, verdad, o qué papel desempeñó la cultura chupícuaro, verdad, en relación con esos enfrentamientos entre la cultura purépecha y los chichimecas? Si tuvo alguna influencia. Yo sé que era una sociedad agrícola, y digo yo, a lo mejor ellos no eran guerreros, o no sé por qué no se menciona eso. Eso es la primera. Y la otra, ¿por qué Salvatierra fue designada como encomienda, ¿verdad? ¿O por qué por qué arranca aquí por qué se establece este establecimiento aquí de los frailes en Salvatierra? ¿Por qué se escoge este lugar? ¿Cuáles serían las características o la importancia? Muchas gracias, padre. Chupícuaro es una cultura muy antigua, y en el momento tanto de la conquista como de las guerras chichimecas, ahí no sabemos muy bien
qué pasa, ¿no? Porque los chupicuareños vivieron en 650 al año 100 después de Cristo, 650 antes de Cristo al 100 después de Cristo. Alrededor del año de Cristo, del año 0, hay un terremoto en la región de Acámbaro y se produce un deslave del cerro entre Chamácuaro y Emécuaro precisamente, y se tapa el río Lerma. Entonces de ahí el río se desborda y se inunda todo el valle de Acámbaro, y eso obliga a que la gente chupicuareña tenga que emigrar. Entonces algunos chupicuareños se van hacia el norte de México, otros se van a Michoacán, otros se van a Teotihuacán, hacia el centro de México, y llevan su influencia, y eso hace que les perdamos la pista. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que los chupicuareños influyeron en el surgimiento de los purépechas, y entonces que los purépechas vienen de Chupicuaro. Pero hay otros que dicen que los otomís vienen de Chupicuaro, y hay otros que dicen que los chichimecas pames vienen de Chupicuaro. Es posible que los tres tengan razón, que se dispersó esa población y le haya dado origen a ellos. Yo pienso que para ese tiempo, la influencia de Chupicuaro, para este tiempo de las guerras y todo esto, la influencia de Chupicuaro era más en términos de técnicas de cerámica, no tanto técnicas o cosas guerreras, porque tenía mucho tiempo que ya habían desaparecido como tal los chupicuareños, padre. Y ¿por qué Salvatierra? Pienso yo que tiene que ver con estos caminos prehispánicos que les había mencionado. Cuando llegan los españoles, en Salvatierra o en el Valle de Huatzinteo había una bifurcación de caminos, de un camino principal que conectaba Acámbaro con Guanajuato, y aquí había una bifurcación para conectar con Celaya y Querétaro. Entonces yo pienso que para los franciscanos, como para los encomenderos, los españoles, eso era estratégico porque les permitía comunicarse más fácilmente con otros dos lugares. Por eso pienso yo que Salvatierra. Pero pienso que tiene que ver también con las primeras estancias de españoles, y casi estoy seguro que los franciscanos vinieron aquí de inmediato porque aquí había mucho maltrato a los indios. Como que yo veo que ellos iban donde los maltrataban, entonces por eso iban avanzando hacia el norte. Pienso yo, pero eso ya son como suposiciones mías. ¿Alguien más que desea hacer un comentario o pregunta? Yo lo quiero felicitar porque a pesar de que se ve que sabes muchísimo, supo hacer una charla que se llama Los Barros. Muchas gracias. Muy amena, muy rica en información, y yo creo que supo que nosotros lo entendemos. ¿Dónde tú dices? Muchas gracias, muchas felicidades. Qué honor tenerlo aquí y cumplir con la maestra. Nos enriquece todo lo que ya conocemos. Pero a la vez me da mucha tristeza porque, pues creo, ya somos todos del 15 piso en adelante. Aquí deberían de estar los jóvenes. Estamos en un lugar mágico de más de 400 años y no lo valoramos. Nos estamos enfermando con la modernidad y estamos perdiendo lo más valioso. No podemos separar el presente con el valioso pasado. Muchas gracias. Y una sugerencia, háganlo más temprano. Yo voy, regreso, ya llego tarde, pero dicen, con Acámbaro nació Guanajuato, la primera ciudad de Guanajuato, Salvatierra, pero está mal. Guanajuato sale hasta 1824, 200 años después. Acámbaro y Salvatierra son de las primeras villas y ciudades de la Nueva España. La Nueva España, que fue la nación más rica sobre la tierra. Nuestra moneda era en oro. 400 años fue nuestra moneda en todo el mundo antes del dólar. Y hoy por tristeza vemos que pues ya no, ni en las escuelas nos enseñan la valiosa información histórica donde estamos parados. Muchas gracias. La otra vez un poquito más tarde. De hecho, nos dicen que es muy temprano. Nosotros
sea el día viernes para que la gente se acostumbre, porque vamos a estar dando mucha lata con el colectivo. Y a la misma hora para que ya sepan, a lo mejor de repente va a cambiar la sede, ahorita por obvias razones establece el ciclo de conferencias por el convento franciscano, que tiene que ser aquí. Y también por cuestiones prácticas del mismo templo y convento, porque tienen misa a las 7, entonces se les complicaría a ellos y ya por tener esas 2 horas de colchón para no entretener a los frailes. Si no hay nadie más, déjame comentarte, Rodrigo, hacer perdón. Muy rápido. En la primera imagen donde están las iglesias, ¿por qué está en otro país esa hijo Madrid? ¿Se lo llevaron o qué? Nada más tengo esa duda porque me quedé. Es una muy buena pregunta y contrario a lo que podríamos pensar, sí, en efecto hemos sido víctimas de saqueo. Hay muchos objetos mexicanos fuera de México, en especial de Acámbaro. El saqueo de la cultura de Tepícuaro es impresionante, ¿no? Tenemos piezas de Tepícuaro en Israel, en Japón, en todos lados, pero en este caso no es así, porque, como les comenté, fue una petición que hizo el rey para conocer sus territorios. Entonces hicieron el mapa, hicieron los cuestionarios y los enviaron a España para que el rey tuviera conocimiento de cómo era toda la Nueva España. Por eso está ahí. Lo que tú ahorita mencionabas en 1585 del convento es que una cosa es Chochones y otra es Huatziteo. Son 2 lugares diferentes. El Valle de Huatziteo es toda la zona donde está Salvatierra. Y este convento de Huatziteo es donde estaba el hospitalillo, no es este. Es en tierras, para los que son de aquí, es pues donde está el hospitalillo de Huatziteo, en tierras de los Herrera, yendo hacia San Pedro, allá es el hospitalillo. Y entonces ahí es donde llega Fray Juan de San Miguel, se supone que lo funda, trae a la Virgen, a una Inmaculada, que la semana pasada hablábamos de que la robamos descaradamente a los salvadoreños y que es la Virgen de la Luz. Allí era donde estaba. Y hacia finales del siglo XVI, con la muerte de un hermano griego, Fray Juan Lozano Gallina, el hospitalillo queda abandonado y vecinos de ese primitivo como convento hospitalillo era don Juan de Ibáñez, era un portugués, y ya en español se traduce como Juan de Ibáñez. Por eso está haciendo lo del testamento y la permuta y todo eso. Eran vecinos, de hecho, tanto la familia de Juan de Ibáñez como doña Francisca de Raya eran los que espiaban a Fray Gallina, como eran muros de adobe. Incluso ahí Melchor Vera lo menciona porque viene en la crónica de la Real, ¿sí? Y que lo espiaban y que veían que se disciplinaba y demás, ¿no? Y ya tras la muerte es cuando viene esto de que se congregan los indios en estos pueblos ya establecidos y se queda despoblado de indios. Y hacia 1590, los franciscanos literalmente brincan el río y se vienen para acá, donde estamos. Doña Natalia Ponce de León era una india principal de Cuitzeo y se casa con el indio Juan Miguel, que es el fundador del barrio de San Juan. Eran indios principales y ella vivía aquí enfrente, en la casa de los Herrera. Esa era donde ella tenía su casa. Y la permuta del terreno era allá, hacia aquel lado, porque el río Lerma está aquí atrás, va así curviendo. Entonces, cuando se funda el convento de la Tercera Orden, hoy de San Antonio, se empezaron a inundar los franciscanos. Y ahí es cuando este señor dice, yo les cambio el terreno, pero ya estaba fundada Salvatierra, es como 1600, ahorita ya fue el año como 50, 60, por ahí. Y dice, yo les cambio el terreno, y de hecho se recorrieron unos metros más acá, y en esas casas están los arcos primitivos del convento.
Por eso nosotros hablamos que ya en 1626 encontramos que existía como guardianía aquí. Eso lo mencionaba con Fray Juan, que le decía que yo encontré como guardería, y ella me dijo, no, el nombre correcto es guardianía, en 1626. Y ahí fue que nosotros tomamos esto de los 400 años, y se convierte en curato en 1643. Entonces, a lo mejor ya con esto tú puedes terminar de aterrizar, porque donde es Salvatierra ahora es San Andrés Chochones, una congregación ya de españoles por estar despoblada de indios. Entre las pestes y que los congregaron a Yuriria-Fúndaro y hacia otros pueblos de indios. Entonces, a lo mejor ya con eso terminas como de armar lo que tenías y puedes comprender mejor, porque son dos. Aquí quedaron solo ruinas de adobe, ya no hay nada, y ese es el convento de Huatzileo, y este de aquí ya es San Buenaventura, y ya este estuvo antes de la fundación de Salvatierra, por eso la ciudad nace alrededor de ella. No sé si alguien, o si tengas tú algún otro comentario, o si alguien más. Yo nomás quiero hacer un agradecimiento. Sí. Felicidades, agradecimiento al maestro Daniel Hernández. Yo quiero, de parte de la fraternidad, también de esta comunidad franciscana, pues externar mi agradecimiento y mi felicitación también, porque para nosotros, les decía la vez pasada, ¿verdad? Es un gran honor que aquí estemos pues recibiendo esta enseñanza y recordando nuestro pasado, para que recordar es vivir, y es muy importante. Alguien se expresaba y decía, pues es una tristeza que no haya mucha asistencia, estemos todos lados, ¿verdad? Pero ya como dijo nuestro Señor Jesucristo, donde dos o tres, ya nos damos por perdidos, ¿verdad? Pero yo creo que el esfuerzo no queda. Y un poco la lluvia, un poco también las condiciones que ahorita estamos viviendo. Por ejemplo, hoy se la misa por la novena del Espíritu Santo, entonces está la hora. Después está también el retiro de mañana que tenemos de los Espíritus Santos, discusión por misiones, de manera que las comunidades se van a pedir por tu ausencia. Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto, muchísima alegría de que estemos aquí. Pues hemos recibido una muy hermosa y profunda iluminación. Dios lo bendiga, siga bendiciendo su tarea, y que pues, ojalá que esto se extendiera a las universidades. También era verdad que invitar a las universidades, pero como son laicas, pues así que valemos de los que escuchan. Yo personalmente pues mando a todos los frailes de la provincia para que se den cuenta que estamos haciendo aquí algo. Solamente también hacer una pequeña aclaración, ¿verdad? Un poquito el trasfondo de esas ponencias de la tercera, ¿verdad? Todas esas ponencias pues están, acabamos de celebrar 500 años de evangelización. Estamos celebrando también ya 100 años de la cristiana, y después también 800 años la muerte de nuestro Padre Francisco. Entonces ese es como el trasfondo, ¿verdad? Un poquito la intención de no quedarnos como que pues que nada más pasó así, una lluvia temprana, ¿verdad? No, sino que también en ese contexto queremos, pues eso es para nosotros tan importante. En ese contexto queremos también agradecer a nuestro Dios. Pues, gracias por su presencia nuevamente, ¿verdad? Que Dios nos siga bendiciendo. Dos cosas, la familia comunicaciones, que nos da al principio a lo mejor, y atrás ahí están los baños, lo derecho hasta la cancha, a la izquierda están los baños.
Aquí también hay una mesita y galletas, fruta para pues seguir platicando también de allá las preguntas fuertes para la conferencista. Nosotros por enriquecernos un poquito, no nos comentando algo. Simplemente pues compartir. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga y muchas gracias al colectivo Señor Salvatierra, ¿verdad? Que con él se lo gracias. Gracias, Fray Juan, por todo el apoyo, porque a lo mejor nosotros podemos hacer esto, pero siempre necesitamos cómplices. Fermín, mi, ¿cómo se dice? Inseparable compañero que no nos deja solos. Ian, gracias. Siempre invito a mis alumnos de la prepa. En esta ocasión solo pudo venir él, pero es de los fieles que siempre nos acompaña en todas las conferencias, a su papá. ¿Sí es su papá? Pues gracias porque vienen de Acámbaro. Sí, Ellos sí, sí. vienen de Acámbaro, entonces él estudia aquí en la prepa y pues a mí sí me da mucho gusto que a pesar de su juventud y todo eso tenga pues el interés de estar viniendo para acá a escucharnos. Me voy a permitir leer el reconocimiento que le vamos a entregar a nuestro ponente del día de hoy y dice: el colectivo Guatzindeo Salvatierra y el convento de San Buenaventura otorgan el presente reconocimiento al maestro Rodrigo Daniel Hernández Medina por su participación con la conferencia San Buenaventura Guatzindeo y la desarticulación del orden provincial de Acámbaro en el siglo XVII, en el ciclo de conferencias 1626-2026, 400 años del convento franciscano de Salvatierra, en Salvatierra, Guanajuato, 22 de mayo de 2026, y firma Fray Juan Chávez, guardián del convento franciscano, y su servidora como presidente del colectivo Guatzindeo Salvatierra. Pues muchas gracias, gracias, Rodrigo. maestra. Muchas gracias. Y pues como dice Fray Juan, vamos a compartir un poquito para que también incluso si gustan compartir o comentar ya directamente con el ponente alguna otra inquietud, algún otro comentario, y Fermín pues va a hacernos favor de hacerte la entrega de unos pequeños presentes por parte del colectivo. Muchas gracias, Fermín. Gracias. A ver la foto, Fermín. Fray Juan también. ¿O nos vamos para allá? En la fuente tomamos una. Ah, ok. Sí. A ver, ahí Ahí viene. Nos vemos. Sí. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Fray. Gracias, que pasen buena tarde. Gracias. Pues al final creo, no sé.